programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, 95.1 de FM. También puedes estar escuchándonos a través de la cadena Cable Radio Network o bien en cualquier parte del mundo desde la página www.radiomujer.com.mx, en donde también recuerda que estamos a través del chat conectados para que nos hagas tus preguntas, tus comentarios, así como puedes hacerlo a través del Twitter, es @desde tu mirada. El día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte del tema vivir al servicio de los demás. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, ¿tú cómo estás? Bien, aquí empezando la semana con esta rica lluvia refrescante, ¿no? Ya desde tempranito está fresco y ahora sí se ha mantenido, porque en otros días llueve, pero de pronto se deja venir un calor todavía más horroroso. La canícula, Gaby. Ya cada vez le cambias de nombre. No, ¿Canícula? Sí, ¿no? ¿Es canícula? No tengo idea, un nombre muy Según chistoso. yo, sí. En fin, bueno, vamos a hablar acerca de estas personas que se experimentan a sí mismos o a sí mismas constantemente al servicio de los demás, y que, cosa curiosa, esta es una de estas manifestaciones patológicas, porque es una manifestación que puede llegar a un grado patológico e incluso autodestructivo, que no obstante se ve como una gran virtud. Desde lejos es algo que aparenta ser una virtud e incluso se aplaude por la mayoría de las personas. Creo que el egoísmo, otro tipo de características, se critican mucho más fácilmente, pero esta es una que difícilmente se puede criticar, en especial a propósito de aquellas personas que se han visto beneficiadas en algún momento por esta clase de personas. Definitivamente tenemos cierta tendencia, como seres humanos, tenemos esta tendencia social como a preocuparnos, y algunas personas lo tienen menos acentuado que otras, eso también es cierto, esta tendencia de preocuparnos por los demás y de tratar de hacer un bien a los demás. Tendríamos que decir desde el principio que siempre que estás haciendo bien a alguien, lo estás haciendo en el fondo, muy en el fondo, por más altruista que lo sientas, por más que en apariencia hacer esto te pueda llegar a perjudicar, lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo para procurarte un bien a ti mismo o a ti misma. No hay amor que no salga, o no hay libido que no salga a partir de tu libido narcisista. Esto no es nada malo, no es nada como para que te desilusiones, para que pienses que entonces todo acto es un acto egoísta, sin importar lo desinteresado que parezca. No es algo que tenga absolutamente nada de malo, ni tampoco demerita la ayuda que puede dar alguien o los servicios que puede ofrecer alguien. Por supuesto que no, pero creo que es muy importante ponernos realistas al respecto, porque si no, justamente ahí es en donde se empieza a hacer un vicio, en donde se empieza a hacer un círculo vicioso que no nos empieza a generar ya un cuadro bastante patológico y de autodestrucción. Vamos a poner como un ejemplo muy claro. Una persona que hace deliberadamente daño a otras personas, inmediatamente es identificada y es señalada y se la puede identificar como un problema. Una persona que deliberadamente se hace daño a sí misma es una persona que, depende de las circunstancias, puede o no ser descubierta. Para empezar, hacerse daño a sí mismo se puede realizar como a escondidas, totalmente en este lugar en donde las demás personas no llegan a tomar noticia. Aunque se llegase a tomar noticia, digamos, vamos a pensar en una manifestación demasiado obvia como cortarse, como hacer cosas mucho más evidentes, bueno, entonces también es señalado. Pero una persona que da, por ejemplo, hasta que duela, una persona que se entrega a tal grado que queda en una condición deplorable, esta persona también se está haciendo daño a sí misma. Y por algún motivo, cuando está dirigido hacia uno, entonces se lo ve como algo plausible, se lo ve como algo virtuoso,
y nos dejamos de lado el hecho de que lo que está saliendo ahí, quieras o no, disfrazado o no, con muchos más filtros que en el primer caso, el más obvio, es una persona haciéndole daño a una persona. Quizás no a alguien afuera, pero así a sí mismo. Uh-huh. Y también se me hace interesante, Gaby, retomar un poquito lo que habíamos estado hablando en la conferencia de los 20 años de Radio Mujer, ¿recuerdas? Estas mujeres al servicio del otro. Ahí quedaron algunas, muchas gracias, ahí quedaron algunas cosillas como pendientes, ¿no? Que yo creo que vamos a tener oportunidad de hablar el día de hoy. Como por ejemplo, ¿qué pasa al fondo, ¿no? de todas estas manifestaciones? De alguna manera, estarle sirviendo a los demás suena uno de estos, como motivos de la vida, ¿no? Hay personas que hablan tal cual de que su vida está dedicada al servicio, ¿no? Y podemos ver cómo hay muchos oficios, profesiones en las cuales, uno podría pensar que es tal cual el servicio a los demás, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en las enfermeras o en los médicos, en los bomberos, en los oficiales de policía, todas estas personas que, aunque sea una carrera, digamos, como de inicio a fin, como podríamos pensar, por ejemplo, administración de empresas o negocios internacionales, tienen de fondo realmente el servicio a la comunidad o el servicio a los demás. Y esto se ve, pues como una de las cosas más loables que podemos hacer, uno de los, digamos, como fines humanos más nobles, ¿no? Dedicar la vida al servicio de los otros, evidentemente quienes lo hacen de esta manera, ¿no? Porque de repente se puede volver como una actividad mercenaria el pensar en este tipo de cosas, ¿no? En elevar los costos de una manera exorbitante y solamente hacer posible la atención a cierta élite de las personas, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en ciertos médicos que son los más prestigiosos o los únicos que han hecho estudios a tal grado como para hacer ciertas intervenciones y que pueden haber 3, 2 de estos en el país o a veces en el mundo, y que el costo de sus intervenciones es altísima, pero altísima, y ahí, ¿qué nos puede dar a pensar esto, no? Por un lado, por supuesto que tiene que ver con la inversión que han hecho en su vida por estudiar todas estas cosas, pero ¿hasta dónde puede llegar a ser esto como una manifestación de ya pasarnos al otro lado, si ve, de mercar con este tipo de necesidades de las personas? Que por supuesto que debe de haber una retribución por nuestro servicio, pero hasta dónde esa retribución se vuelve algo prohibitivo como para solamente que vaya sirviendo para ciertos grupos o para ciertas personas que realmente son elegidas con los dedos de las manos. Si ve, que hay personas que pueden pagar esa cantidad, pero ¿cuántas de estas personas en el mundo podríamos pensar que necesitan de esas atenciones, ¿no? Ahí se va haciendo como un área gris un tanto incómoda de pensar muchas de las veces, ¿no? Porque entonces tendríamos que decir, entonces ¿qué pasa? ¿Tendríamos que dar nuestros servicios gratis o tendríamos que estar cobrando con pilón o cuál es el punto de todas estas cosas? No, acá el punto es entender hasta dónde es que nos estamos dando de golpes de pecho y hasta dónde realmente tiene que ver con un servicio a los demás. ¿Sí ve? ¿Cómo podemos estar entregados o cuál puede ser nuestra vocación al respecto? Y que realmente cualquiera que sea de las dos, pues no hay nadie más que nos diga, ¿no? Si nosotros estudiamos 40 años para atender el grano de la punta del dedo del pie y nosotros queremos cobrar la millonada por eso, pues ¿quién nos va a decir, no? ¿Quién nos va a decir que no después de que invertimos nuestra vida en ello? Pero efectivamente ahí hay que pensar cómo es este equilibrio entre las recompensas de lo que vamos haciendo. Y ahí yo creo que podríamos hacer un análisis profundo en esto. ¿Qué pasa con el servir a los demás? ¿Realmente tiene que ver con un asunto altruista o realmente es como este tipo de cosas, este tipo de servicios que podemos dar a los otros y sentir que al momento en el que los hacemos no va a haber nada con lo que nos lo puedan pagar? Como por ejemplo parir a alguien, ¿no? Atender a un bebé. ¿Cómo se puede pagar eso? ¿Cómo se puede obtener una recompensa al respecto? Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros. Nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de vivir al servicio de los demás. Y bueno, antes de salir a corte tú ibas hablando, José Luis, a propósito de situaciones como por ejemplo los cuidados que se le pueden dar a un bebé,
que el bebé, bueno, pues se encuentra en un estado pasivo receptivo, no puede dar nada a cambio aparentemente en ese momento. Sin embargo, en cada contacto que hacemos, directa o indirectamente, con el resto de las personas, es una transacción. Absolutamente todo lo que hacemos es una transacción de una o de otra manera. Y es importante como quitarle de encima este romanticismo de pensar en el altruismo, pensar en que se hacen ciertas cosas sin recibir nada a cambio. Creo que sí es necesario quitarle esta parte romántica, porque si tú no sabes qué es lo que estás intercambiando, de todas maneras estás intercambiando algo. Entonces más te vale saber qué es lo que estás pagando a cambio de eso que estás recibiendo, o qué es lo que estás a punto de pagar por esto que estás aceptando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el caso de los pequeñitos, me parecería como, digo, por supuesto que hay transacción en el sentido de que el simple gusto de la mamá, cuando hay un gran deseo por un hijo, de este gusto que puede sentir al momento en que el niño sonríe, al momento en que empieza a reconocer su cara, la empieza a buscar. Digamos que esta sería la transacción, pensándolo en el mejor de los casos, en el ideal, en donde una persona consciente e inconscientemente decide y tiene este deseo de tener un hijo, y bueno, lo lleva a cabo, ¿no? Hay veces, por supuesto, que hay sentimientos contrapuestos, y aunque haya sido una decisión propia, bueno, pues se hace de pronto mucho más pesado de lo normal el llevar a cabo todas estas cosas. Sin embargo, pensaría que en casos como este, en realidad el hecho de estarse haciendo cargo, y esto es algo como muy, muy personal, no es algo que venga necesariamente de la teoría ni nada de esto, pero el hecho de estarse haciendo cargo de todos esos cuidados, pues es una paga en sí a esa criatura, porque la hemos traído por nuestro capricho, la hemos traído a un estado de indefensión totalmente por nuestro capricho únicamente. Entonces algo tendríamos que retribuirle a cambio, y bueno, pues ahí está toda esta necesidad que tiene. Somos nosotros quienes llega a compensarla, al menos por esos primeros momentos de vida. Pero finalmente, en toda interacción con una persona está este intercambio. Entonces, cuando nosotros, si tú te has experimentado, o cuando alguna persona se está experimentando en una situación en donde no recibe absolutamente nada, habría que retomar el hecho de que los gustos que nosotros tenemos, o las fuentes de las cuales podemos alimentarnos de bienestar o de placer, vamos a decir de placer, porque no necesariamente el bienestar a todo el mundo le provoca placer. Hay muchas personas a las que el dolor y el malestar, de hecho, les provoca mucho placer, consciente y también inconscientemente. Todas estas fuentes de donde se puede obtener no siempre son conscientes. Hay veces, hay personas, vamos a pensar, que viven con un gran sentimiento de culpa y tienen esta tendencia a hacerse daño de alguna manera, que no sé si recuerdes, en algunos momentos hablamos, entre los muchos mecanismos, que de la proyección, la represión y otros tantos, está la sublimación. Sublimar significa, podríamos pensarlo como un mecanismo sumamente constructivo, porque sublimar significa sacar una pulsión o dar paso libre a una pulsión, pero de una forma constructiva, así como la persona que puede tener como un deseo muy grande de abrir, de cortar, de ver sangre, y en lugar de convertirse en un destripador, en un asesino, se convierte en un cirujano. Entonces puede hacer esto al mismo tiempo que hace un bien, digamos. Entonces, estas personas que van teniendo como esta inclinación fuerte a hacerse daño, muchas veces encuentran como una pseudo sublimación, como un intento de sublimación en este desgajarse por otro. Si sencillamente se dedican a hacerse daño sin más,
bueno, pues entonces eso se lo ve como un síntoma. Pero si este malestar, si estos desvelos, si esta carencia económica, si cualquier cantidad de malestares a los cuales se puede someter la propia persona va a dar a un bienestar para alguien más, entonces lo siente justificado. Y efectivamente es algo que puede llegar a ayudar a otras personas. En verdad que sí creo que hay personas que tienen como cierta vocación para dedicarse a algunas cosas que les absorbe gran parte de su vida. Y sí es bastante loable, pero siempre hay que tener este límite de saber hasta qué punto ya nos estamos pasando de la raya. Definitivamente yo creo que ahí es en donde está la diferencia, ¿no? Cuando lo vamos haciendo de una o de otra manera, digamos, consciente. Pero también acá podríamos pensar justamente en eso que estábamos hablando aquel sábado, ¿no? En estas personas que su idea de vivir al servicio de los demás es no hacer nada, ¿no? Como quien dice, no estorbar, de repente. ¿Cómo puede ser esto, no? ¿Cómo más o menos es que se va viviendo? Cuando nosotros vamos pensando que lo que hacemos por los otros es dejar de hacer algo, ahí no estamos sirviendo a nadie, ¿sí ve? De alguna manera puede que estemos metidos en nuestra propia fantasía de lo grandes y majestuosos que podríamos ser si solamente hiciéramos, pero lo dejamos de hacer por los otros, ¿sí ve? Por ejemplo, esto pasa mucho cuando alguna de las partes de la pareja se queda en casa, ¿no? Ya sea hombre o mujer, digo, es una cosa más común que pasa, que vaya sucediendo esto con las mujeres, pero también va pasando con los hombres, ¿no? Yo me sacrifico para que tú tengas una vida profesional, para que tú puedas formar una carrera, y por lo tanto, tu carrera y tu éxito es tanto tuyo como mío, porque yo me sacrifiqué por ello. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Vamos pensándolo para no hacerlo tan rebuscado con el caso del hombre y la mujer, ¿no? Cuando la mujer se queda en casa, podemos ver que hay ciertas organizaciones como parentales en donde estas personas se van conociendo cuando más o menos podríamos pensar ya se ha terminado la carrera o se está empezando en la carrera, o para no hacerlo nada más en ese grupo de personas, cuando ya se tiene un trabajo, ¿no? Puede que los dos ya tengan un trabajo en el momento en el que se conocen, y al momento de comenzar la pareja y de tener este plan de poder tener hijos, la mujer deja de trabajar alrededor de este discurso de me voy a quedar en casa por los hijos. Y efectivamente muchas mujeres lo van haciendo y dedican su vida a esto, ¿no? Van dedicando al menos unos años de su vida a esta parte. Pero ahí, ¿qué sucede, no? Esto es un intercambio que nosotros vamos haciendo, ¿sí ve? Por parte de los dos, por parte de la mujer podríamos pensar principalmente, porque justamente si es algo en el que ella está teniendo como una decisión enorme, ¿no? Yo me voy a salir de trabajar para poder cuidar a los hijos. Y nótese que esto no es tan necesario como lo pensamos las más de las veces. Si nosotros podemos organizar nuestros tiempos o buscar una manera de alguna forma también de realizarnos profesionalmente y de tener hijos, pues esto es, digamos que lo óptimo que podríamos hacer, porque no tendríamos por qué dejar de ser una persona productiva en el mundo laboral por el hecho de cuidar niños. ¿Sí ve? Hay personas que lo van decidiendo de esta manera, y justamente ahí es en donde se puede quedar entrampado esto en asuntos inconscientes. ¿Por qué? Porque entonces fíjese qué es lo que se puede llegar a realizar alrededor de hacer este paso. Puede que a mí, si fuéramos esta persona, nunca me hubiera gustado trabajar realmente. Que mi idea no era trabajar el resto de mi vida o hacer una vida profesional o empezar a hacer cosas después de eso, sino simplemente trabajar y subsistir. Y en el momento en el que se presenta la oportunidad para salirme de trabajar por lo que uno puede pensar como un bien mayor, ahí es en donde hacemos este intercambio, ¿sí ve? Y la otra persona, pues evidentemente, al momento de estar libre de la responsabilidad de estar cuidando a los niños tan intensamente como sería si fuera una responsabilidad compartida, pues empieza a avanzar más en el trabajo de lo que hubiera sido si no hubiera tenido que hacer este movimiento, ¿sí ve? Si hubiera tenido que quedarse en casa, pues posiblemente hubiera dejado pasar algunas oportunidades y lo demás. Pero ahí, en el momento en el que esta persona toma esa decisión, sin dar una revisada a todo lo que estaba atrás, sin tener en cuenta el miedo, como le digo, la ansiedad que nos puede generar ir a fracasar en el campo profesional, que tal vez no se vea tanto cuando estamos en la casa, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo un trabajo del cual nosotros somos los únicos testigos, casi, ahí es en donde se puede llegar a colar esta ansiedad, y entonces, a manera de querer rescatar este cambio que nosotros hicimos, es tu éxito es mi éxito, aunque yo no haya hecho
del todo nada, ¿no? Realmente como para empujarte a ti de manera profesional, porque si el otro no hubiera sido bueno en lo suyo, pues igual se hubieran muerto de hambre, ambos hubieran tenido que buscar una alternativa a esto. Pero es esa trampa de pensar que hacemos sin hacer lo que realmente nos puede llegar a meter en ese remolino. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de vivir al servicio de los demás y de alguna manera tú vas comentando, José Luis, acerca de estas personas que aparentemente no, como que activamente puede que no hagan algo en sí, pero consideran su como el frustrar sus propios sueños como un sacrificio en sí que va abriendo paso a que otras personas tengan éxito, etcétera. Y bueno, aquí hay algo que también es importante rescatar. Hay ocasiones, muchas ocasiones, en que una persona, estaba comentando yo, siempre se gana algo, siempre, aunque no te paguen en efectivo, aunque no te paguen, siempre estás haciendo una transacción con alguien, así sea a propósito de una sonrisa, también ahí en una amistad, en la relación más desinteresada que te puedas imaginar, está esta correspondencia, esta reciprocidad que de alguna manera la alimenta esa relación y que es como esta forma de pago. Sin embargo, hay ocasiones en las que el placer está justamente en el dolerse, en el sufrirse. Tú sabrás que existe algo llamado masoquismo y me imagino que lo sabes porque es una de esas palabras que lamentablemente se hacen demasiado sonadas, y digo lamentablemente porque casi siempre cuando alguna palabra adquiere esta popularidad se deforma muchísimo su significado real, pero más o menos la mayoría de las personas tienen idea de qué va esta cuestión masoquista. Quizás la parte que se ha hecho más popular es este aspecto hollywoodense que tiene que ver con alguna especie de desviación sexual, ¿no? Que se disfruta pero sexualmente, acerca del dolor. Y no únicamente tiene esa presentación, claro que también tiene esa presentación, pero hay personas que de verdad sufren muchísimo la queja. Quizás hayas conocido a alguien o tú misma te vivas en esta situación de ser una persona que al momento de quejarse lo dice con tanto detalle, todo el malestar que le han causado, todo el mal que le han hecho, todo lo que ha atravesado, y lo repite una y otra vez, como si ese fuese su trofeo, de verdad, como si esa fuese su medalla. Se ve como una cosa increíblemente grande y se disfruta, aunque no lo creas y aunque parezca difícil de pensarlo. Incluso para la persona que lo esté disfrutando tampoco está, la mayoría de las veces, hoy hay ocasiones en que sí, pero la mayoría de las veces tampoco está muy consciente en sí de que lo está disfrutando, pero sí alcanza a percibir esta descarga a la hora de quejarse. Y las personas alrededor se preguntan, pero si le hacen tanto mal, entonces ¿por qué sigue con este marido? O entonces ¿por qué sigue en esta situación? ¿Por qué sigue con este jefe? ¿Por qué? Bueno, por eso, porque de no hacerlo, tendría que renunciar a este placer de ser un mártir. E incluso ahora mismo que digo mártir, es algo que incluso socialmente se eleva. Una persona que sufre, una persona que prácticamente se autoflagela, es una persona que se premia de alguna manera, ¿no? Hasta socialmente y lamentablemente. Entonces ahí también se obtiene un beneficio. Y en muchas ocasiones, cuando tú sientes que no estás ganando nada, que te están pisando, que te estás esforzando y no estás recibiendo absolutamente nada a cambio, ahí la moneda con la que estás mercando tus servicios, tu preocupación o tu dedicación, muchas veces es justamente el sufrimiento. Es con tal, ya sea de expiar una culpa que sientes muy en el fondo, te sientes merecedor de algún tipo de castigo, porque hay personas que de verdad no se pueden sentir valiosas si no es a través de hacer toda esta serie de cosas. Sienten que son importantes o que son amadas solamente porque son necesarias.
absolutamente para la otra persona, porque como hacen tantas funciones, si no hiciesen esas funciones, entonces como que perderían el valor, como que alguien no les podría querer nada más porque sí, por así si fueses medio flojita o si fueses, pues a lo mejor no sienten que van a ser queridas de esa manera, es nada más a través del sufrir, del darse en exceso, que podrían ser amadas. Entonces, esto pues muchas veces se encubre como un sentimiento de culpa y así como lo mencionaba Claudia al inicio en la cápsula, como una estima propia tan baja que parece que sintieran como que tendrían que compensar con algún tipo de sacrificio. Para ser una persona valiosa, para ser una persona suficiente, no basta con ser y no más, sino que tendría que dar un extra, tendría que dar demasiado extra como para entonces sí ser valioso o ser valiosa. Pero ahí, ojo, porque esa es la transacción justamente, el sentirte necesitado o necesitada, o incluso el saberte en esa condición de sufrimiento que te hace sentir como que has expiado tus culpas, ¿no? Y fíjate, Gaby, ya tenemos algunas participaciones. Nos dice Elba, el ayudar, el dar sin interés es muy bonito. Es mejor dar sin recibir que estar esperando algo a cambio. Hay mucha gente que necesita ayuda, gente humilde, y es hermoso ayudar. A mí me gusta. Muchas gracias, Elba. Acá hay una cosa interesante alrededor de tu participación, que era algo que estaba diciendo en el bloque anterior. ¿Qué pasa con este asunto altruista, ¿no? ¿Realmente estamos dando sin recibir? Uno podría decir, bueno, pues si yo de mi sueldo, dedico la mitad de mi sueldo y voy a una misión tal vez de personas sin hogar o algún lugar de adictos y yo doy mi tiempo, ayudo a cuidar el lugar, limpio, todas estas cosas que podríamos pensar como trabajo voluntario, pues yo no estoy recibiendo nada a cambio, es más, yo estoy dando, ¿no? Yo estoy dando algo pues realmente significativo alrededor de mi persona, ¿no? Porque eso me lo podría gastar pues en lo que yo quisiera, ¿no? En dulces o en ir al cine, lo que fuera. Entonces realmente yo no estoy recibiendo nada. Acá hay una cosa difícil de repente de entender con la economía libidinal en nuestro psiquismo. Nosotros no podemos dar sin recibir. Es una cosa que simplemente se vuelve un imposible filosófico, si lo queremos pensar de esta manera, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero si yo no estoy ganando dinero. No está ganando dinero. Uno no está ganando dinero cuando hace ese tipo de actos altruistas. Sin embargo, estamos teniendo un plus, estamos teniendo una ganancia en placer. Y eso es justamente la ganancia. Ahí es en donde está esta idea de dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Si yo le doy a un extraño de repente que veo en apuros dinero para el camión, ¿no? Pues yo no estoy recibiendo nada a cambio, pareciera, porque pues yo ya me quedé sin mis 5 pesos o lo que fuera que le hubiera dado extra, ¿no? Pero en el asunto libidinal yo no le voy a dar si yo no recibo una ganancia en placer, ¿sí ve? Ahí es en donde no existe como tal el altruismo, porque no podemos hacer nada que nos deje desposeídos de esta recompensa. Ahí, ¿cómo se puede entender? No quiere decir que entonces somos unos egoístas malvados de lo peor, no, pero tiene que haber algo para empezar que nos empuje hacia el dar. Tiene que haber algo que nos genere un placer al dar. Cuando, por ejemplo, esto que dijiste hace rato, Gaby, dar hasta que duela, ahí uno podría decir, bueno, pues entonces ahí ni el placer estamos recibiendo. No, ahí estamos recibiendo el placer de sufrir. ¿Sí ve? En un asunto masoquista, en una postura masoquista. Yo estoy dando y me estoy haciendo sufrir. Imaginémoslo que es una manera más compleja de arañarse la cara, ¿no? ¿Sí ve? Yo me estoy arañando la cara y me estoy haciendo sufrir, me estoy haciendo daño, pero eso me está generando un placer. Por eso es que lo estoy haciendo. De alguna manera encuentro el gusto al hacerlo y por eso es que no me puedo detener. Piénselo en una cosa no tan radical, tal vez morderse las uñas, ¿no? ¿Por qué me muerdo las uñas? Porque lo encontramos placentero, ¿sí ve? Pero es que me las muerdo hasta que me saca sangre. Pues sí, pero eso también genera placer, ¿sí ve? Es así como una cadenita que no podemos interrumpir de ninguna manera. Entonces, acá, ¿qué pasa? No quiere decir que esté mal, una vez más. No es que, como le digo, que seamos unos recochinos egoístas que no podemos dar nada sin recibir a cambio, sino que justamente ahí es en donde está nuestra ganancia. Y esto es en donde de repente nos atoramos, porque entonces ahora sí, pensemos en esto de parir a un hijo, de ayudar a un enfermo en casa, ¿no? ¿Dónde está mi ganancia? Mi ganancia estará en que cuando crezca él me mantenga, cuando él crezca me dé dinero o se encargue de mí cuando yo estoy enfermo. Esperemos que no sea ese justamente el fin, ¿sí ve? Porque entonces ahora sí estamos cayendo en la parte egoísta y horrorosa que estábamos diciendo hace rato. Sin embargo, si el placer viene
como cuando hacemos nosotros crecer una planta, ¿sí ve? ¿A mí qué me va a dar una planta? Seguramente nada. Si es frutal, todavía tenemos esta fantasía de que nos va a dar aguacates y unos frondosos naranjos. Pues no, nos va a dar una vez al año, ¿sí ve? Es más como por el gusto de hacerlo. Si nosotros estamos procreando, si nosotros estamos haciendo estas actividades por el gusto que nos genera, ahí es en donde digamos que está este intercambio en el que no vamos a terminar como desilusionados de los demás, ¿sí ve? Si esa planta se muere el día de mañana, pues digo, bueno, ni modo, ¿no? Ya tocaba. Si mi hijo no me mantiene cuando soy viejo, digo, bueno, pero el gusto fue de hacerlo crecer y de ver que es una persona de bien, no en que no me está regresando nada. Ahí es en donde realmente podemos entrar en este gancho, de la misma manera con lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Cuando nosotros dejamos de trabajar esperando que el otro nos mantenga, ahí sí vamos a quedar con las manos vacías y muy desilusionados en el futuro. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos.